Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Por mucho tiempo que pase, que preguntase por la salud. ¿Qué tal estáis? Sí, Pues bien, estamos aquí. Sí, vivos. hace una semana que nos hemos visto, que Sí. no pasa nada. A nosotros se nos hace mucho, pero Con los hombres del sur. exactamente. Saludo a nuestros amigos de la Antártida. Oye, qué buen programa que nos quedó. Oye, qué qué orgulloso. gente más maja. Qué orgulloso de ellos y de nosotros, leche. Es que tenemos mucha suerte, tenemos gente muy maja que nos hace caso. Que Sí, que les igual llamas que y la te invitada de atienden. hoy. Espérate, que esto es así, que ha dicho el jefe que no trabaja más en lo que queda de mes. Esto. Invitada, yo creo que ya es de casa. Ya, pues sí, ya bueno. es- En la nómina, saca la nómina Sí. que ya está. Tienes que cobrar luego como Cutú, en botellas de Resoli. En botellas de Resoli. Es lo que podemos pagar, ¿no? ¿Ella le gusta el Resoli? ¿Te gusta el Resoli? Sí. No sabe lo que es. Ese sí. Te digo, ¿Qué me ha dicho? Eso es lo único, Me gusta, sí. que eso es lo único que me vaya a pagar, no puedo decir que no. Bueno, pues haz los honores Presenta. y presenta ya que ha salido por aquí. Pues hoy tenemos a nuestra no colaboradora ni invitada, ya Nuestra es de amiga, la casa, nuestra nuestra amiga Ana Calvo. Tantas veces que ha estado aquí, físicamente ha estado una vez, pero Con excusa- La primera excusa que vino, mucha. ¿fue esa la primera invitada que vino aquí? No lo sé, ahora mismo. Bueno, habría que hacer quitando la presencial, gente no. del pueblo, No. quitando más No. y demás. presencial no. Álvaro anula a lo Ah, mejor fue Álvaro la primera, anula. pero vamos, de las primeras. sí, de las el- primeras o que el vino aquí egiptólogo al- también vino por entonces. ¿Quién? El egiptólogo José. Ah, sí, Ay, José Parra. José Miguel. José Miguel. Sí. José Es Parra. que ya contamos años, Sí. Ya contamos años. Estamos en la Nosotros octava estamos en la temporada. octava Ana. temporada ya. Octava. Y eso Madre que íbamos para un mía. ratillo. Íbamos, bueno, hacemos un 4 o 5 programas y ya si eso lo dejamos. Programa, este es el 243. 243. 243. Y 243 yo que os programas. conozco hace pues 3 añitos, ¿no? Uy, 3. Por ahí. Llevo 3 añitos con vosotros. 3 o 4, ¿no? Sí, por ahí, sí. Yo Sí, juro- sí, que sí, se pasa sí. el tiempo, se pasa el tiempo bola. Bueno, pero lo que vamos, que tampoco vamos a hablar de estas cosas ahora. Ah, verdad que estamos haciendo el Estamos programa. haciendo el claro, programa, es verdad, estamos se me aquí olvidaba. como Estamos con la nostálgicos. cerveza. Como si estuviéramos exactamente tomando Claro, un café. y no. Estamos nostálgicos. Eso es Mercurio retrógrado que estamos ya. Sí. Y tenemos ahí eclipse lunar. Era No hay eso. un día ahora que se alinean todos los planetas ahora por esta... que una cosa que ocurre cada no sé cuántos miles de años y ocurre uno de estos días. Abolición. Me suena a mí. Fenómeno, ¿eh? Sí. Suena a mí. Uno de esos No, que sí, se sí. alinean todos los planetas, los 8 sí, sí. planetas o los 9 estos días. Luego lo miramos. Sí, luego lo Este año miramos. hay muchísimos fenómenos. Luego lo miramos porque para el personaje de hoy los planetas no sé si se Se alinearían, alinean pero 6 planetas en una misma franja. ¿Cuánto? Sí. ¿Ah, sí? Hoy. Hoy. Para más señas, hoy. Bueno, Anda. Que hoy Todo estamos... el día. Para decirlo, estamos grabando 28, es hoy, 28 de 28 febrero. de 28 de febrero. Exactamente. Sí, sí, Día de sí. Andalucía, permitírmelo, Sí, por sí, favor. oye, Sí, felicidades. Por ejemplo. Felicidades. Felicidades, Ana. A todos los andaluces y a todos los andapilas. Bueno, más que pillamos los chistes en Andalucía, ¿eh? Rápido. es que este los cuenta así un poquito. Hay que analizarlos. Bueno, vamos a continuar con el programa Pero después de aquí somos esta. rápidos, somos rápidos. Seguimos. Que Ana, que bienvenida otra vez aquí a tu casa. Nada, encantada. A ver, como siempre, que yo quiero subir, yo quiero estar ahí, que soy maravilloso. Muy bien. muchísimas gracias. Además que Oh. estás ahora muy ocupada en conferencias, en televisión, Presentaciones, en programas de radio, estás muy solicitada. No para. Sí, tengo toda la semana algo, se me ha cumplido el deseo. Sí, la verdad es que sí, sobre todo muy agradecida. Tengo conferencias, sobre todo en Madrid, que es donde más me reclaman, en televisión, aquí la televisión local, también estoy haciendo cositas, programas, pues por supuesto con vosotros y con otros compañeros, con otros amigos.
pero vosotros sois más anteriores, no os preocupéis, no os pongáis celosos. No nos dejes. Y luego también presentaciones, en fin, sí, estoy súper contenta, la verdad. Bueno, Comparar. y hoy el personaje que nos traes hoy, porque recordemos que la primera vez que vino nos trajo a Becker, Sí, a mí me ha descolocado. a los hermanos, después ha estado también con Urquijo. Trajo Urquijo, a Baudelaire. Urquijo, Baudelaire, la última fue esta... Clara Campoamor. No. No, ay. Concepción Arenal, Concepción Es Arenal, verdad, coño. es que siempre Julio lo Romero de Torres. Pues exactamente, Romero. Julio Romero. ¿Ves? Tú no puedes llevar 3 años con nosotros. Y hoy... Ana lleva 5 o 6 años. y hoy Si lleva más programas que nosotros. hoy el personaje cambia completamente de... A mí me han roto los esquemas, ¿eh? Sí, ya, yo también me lo rompo, no sé por qué me Yo meto en esperaba esto. un Antonio Machado. ¿Por qué nos has traído este personaje hoy? Pues esto es, como siempre, te cambio los personajes 3 o 4 veces Sí, es antes verdad. te cambio- Eso es hasta verdad. terminar en uno. Y no importa decirlo, tampoco tiene nada de malo. ¿Te acuerdas que íbamos a hablar sobre el canibalismo? Sí, ¿Recuerdas? El tema del canibalismo, he estado leyendo a un psicólogo forense, criminólogo y tal, que me llamaba muchísimo la atención, y en una de esas conferencias suyas sobre la psicopatía, la criminología, etcétera, nombró a este maravilloso ángel de la muerte, lo de maravilloso a ironía, ¿vale? Ángel de la muerte, Joseph Mengele, y volví a escuchar lo que siempre se había escuchado de él, ¿no? Lo típico, que si experimentos con gemelos y demás, y digo, pero ¿cómo fue posible que a ese hombre no se le cogiese? Pero ¿cómo llegó ese hombre a donde llegó? ¿Cómo tuvo la libertad de hacerlo? Bueno, ya sabemos todo lo que era Auschwitz y lo que fue, ¿no? Pero se me formularon muchísimas preguntas en la cabeza, y ya sabéis vosotros que cuando se me empiezan a formular preguntas en la cabeza me las tengo que resolver. Así que, pues nada, no he tenido otra cosa que hacer que retroceder a la Segunda Guerra Mundial y estudiarme a Joseph Mengele. Pues- Me lo he pasado fenomenal estos últimos días yo. Sí. Pues vamos a empezar. Háblanos de Ya vamos a Joseph, Empezamos por el Joseph principio. Mengele. ¿Quién era este señor? Aunque vas a tratar nos has Sí, comentado vamos a fuera- tratar como siempre, sí, vamos a hablar un poquito de su infancia, de dónde venía, de cómo se mete como médico, qué es lo que le motivó, cómo entra en las SS, cómo entra en Auschwitz, cómo consigue eludir la justicia, todo lo que realiza, pues desde el principio. Lo que sí es verdad que doy por hecho que todos sabemos la situación política social que tenemos en este momento, de dónde venimos, qué es lo que ocurre con el pueblo alemán, etcétera. Eso lo doy por hecho, porque no lo he metido porque digo, pues que como lo meta... O sea, si ya he tenido que parar, esto también hay que detallarlo. Yo voy a parar el tema, ¿vale? Cuando elude la justicia hasta que se va a Buenos Aires, cuando sale de Europa. Porque es que hay ahí para otro programa. experiencia más, ¿de acuerdo? Que él no termina su experimento en Auschwitz. De hecho, ahí solo estuvo 21 meses, aunque todo lo que cuente os parezca mentira, solo estuvo 21 meses en Auschwitz, ¿vale? Entonces, Pues vamos a bueno, comenzar. Cuéntanos. comenzamos con Joseph Mengele. Pues lo que digo, ¿no? Se ha convertido en el ángel de la muerte. Hay muchísima leyenda por todo lo que hizo, por todo lo que generó. También es cierto y evidentemente inevitable que seguramente se le sumaran acechorías que no le correspondían. Esto lo digo porque físicamente y temporalmente era imposible que se le pudiera adjudicar muchísimas cosas. Lo de los gemelos, eso es incuestionable, ¿de acuerdo? Lo de los experimentos también. Pero luego hay muchísimas otras matanzas, vamos a llamarlo así, que se ocasionaron en Auschwitz, que también se le echan a Mengele, y es que era imposible, por lo que he dicho anteriormente, estuvo 21 meses, tenía sus responsabilidades, hizo todo este tipo de acechorías que para él eran estudios científicos, y ahora vamos a meternos más adentro. Pero claro, como no se le encontró, ¿vale? Y yo esto voy a poner un ejemplo, como no se le encontró, pues quizás se le cargaron más cosas. No lo estoy excusando, por supuesto, faltaría más. Quiero nombrar una película, porque ya que vamos a hablar de esto, pues para que también la gente vaya tomando notas sobre ciertas cosas, ¿no?
hay muchísimas películas, por supuesto, sobre el tema nazi. Bueno, pues muchas no, es que sobra, es que tantísimas que no creo que nadie se las sepa todas. Pero hay una en concreto que se llama The Reader, el lector. No es muy conocida y no se basa tanto en el tema nazi, pero lo toca. Tiene 2 temas. El primero es un joven que se enamora de una mujer mayor que él. La mujer en sus tiempos de juventud, edad media, estuvo trabajando en los campos de concentración y estuvo pues al mandato y al servicio de la SS, ¿de acuerdo? Esta mujer resulta que era analfabeta. Aquí tienen un romance, el muchacho se enamora de ella, etcétera. Ella le encanta que él le lea, por eso se llama The Reader, el lector, ¿vale? Uh-huh. El hombre se hace abogado. El caso es que cuando llegan los famosos juicios, ¿vale? El famoso juicio de Jerusalén de 1985, este hombre se la encuentra pues siendo juzgada, la reconoce por la voz, porque evidentemente ya era mayor. Y el testimonio que ella da es que era su trabajo, es lo que tenía que hacer. Si le decían que cerrase, porque una iglesia se encendió y ella cerró la puerta, no las dejó salir, y entonces ella dijo que es que era la orden, ella solo cumplía órdenes. La obediencia, ¿vale?, de vida, sí. Vamos a empezar a mentalizarnos ya y a meternos en la situación que se está viviendo en este momento. Y claro, es incomprensible, ¿no? Y para este hombre fue incomprensible porque fue el amor de su vida, incluso le ayudó a aprender a leer y demás. Y entonces, bueno, pues aquí hay un choque emocional tremendo y el espectador, la verdad es que la película es buenísima, ¿vale? Vamos con Joseph Mengele. Como he dicho, su trayectoria no termina en Auschwitz. Cuando logra escapar de Europa y se instala en Sudamérica, él continúa con sus estudios, porque así lo llama, y además sí es verdad que eludió la justicia cuando sale de Europa, pero luego parece ser que estuvo protegido por grandes dictadores y por grandes personas de la élite, ¿vale? De estas élites que nos gobiernan. Bueno, el caso es que toda la información que tenemos, aparte de los testimonios, por supuesto, que son fundamentales, de la gente que pudo sobrevivir a Auschwitz en este caso y que fueron pacientes de Mengele, que luego pidieron justicia, evidentemente. Bueno, pues él siempre llevaba encima un diario que escribía, luego también las cartas, la correspondencia con la familia y el testimonio de su hijo, que lo entrevistó. No tuvo relación con su padre, tan solo una vez cuando era pequeño, tenía unos 8 meses, lo vio, una cosa así, pero luego de mayor quiso tener contacto con él para ver lo que le contaba, ¿no? Mengele siempre renegó de lo que ocurrió en Auschwitz, nunca nombró nada de lo que realizó, de los experimentos, de los niños, de todo lo que fuese inmoral. Sí es verdad que siempre dijo que él hizo un trabajo científico allí en el campo y que fue un médico, ¿vale? Pero sobre los delitos de guerra nunca dijo nada, ni lo dejó por escrito. Pero es evidente que ocurrió porque hay testimonios, además, que coinciden, por supuesto, ¿no? Coinciden testimonios tanto de los médicos que estaban a sus órdenes como de los, como he dicho, de los pacientes que sobrevivieron al Holocausto. Mengele viene de una familia pues acomodada, ¿de acuerdo? Su padre tenía una empresa de maquinaria agrícola, ¿vale? Su padre tenía una empresa de maquinaria agrícola y consiguió hacer un gran patrimonio tras unos curiosos incendios que ocurría siempre en la empresa y el seguro lo subvencionaba. Entonces el padre hizo hizo un patrimonio comprando terrenos, aumentando la maquinaria, etcétera. Se puede buscar en internet. La maquinaria agrícola Mengele, vamos, hay imágenes por todos lados. Tuvo contacto con Himmler, incluso con Hitler. Se aseguró, por supuesto, su futuro porque tenía un gran conocimiento sobre política, ¿no? Sí, creó un patrimonio de esa manera porque fue bastante grande, incluso lo mantuvo después de que terminase la guerra, ¿vale? Y de que fuesen a ver si me sale la palabra,
desnazizados. El Momento proceso de desnazificación. Desnazificación, incluso después de eso mantuvo la empresa. Mengele es el pequeño de 3 hermanos. Curiosamente, él iba por letras, le gustaba la música, le gustaba el arte, era un niño muy introvertido, le llamaban Beppo, me parece que de pequeño. Y él lo que tenía, digamos, de manera interiorizada era una lucha con su hermano mayor y con su padre, porque si ellos eran grandes empresarios, él estaba obsesionado con que su nombre quedase para los restos en la enciclopedia de ciencia. Su nombre ha quedado para los restos. Sí. Ajá, sí. Lo consiguió. Lo consiguió. No para la enciclopedia de ciencia, pero bueno, es que, a ver, esto es que es una línea, es cierto, ¿vale? Esto es que hay que hacer paréntesis cada X tiempo, lo siento mucho, ¿vale? Es cierto que tenemos avances tecnológicos y científicos hablando de manera dentro de la medicina, porque se experimentaron y se descubrieron en estos campos, ¿vale? No sé cómo se llama ahora mismo, decídmelo vosotros, pero cuando las personas le ponen este aparatito en la garganta porque no tienen voz, eso, por ejemplo, ¿vale? Lo del cáncer de garganta que le ponen aquí. O si ha sufrido sacan la voz una por aquí. traqueotomía también. Eso, ajá. Esa caja que le hacen, ¿no? Me van a que me disculpe si alguien me está escuchando, mi desconocimiento total sobre el nombre de esto, pero esto viene de ahí, ¿vale? De esos experimentos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, él tuvo una infancia, pues un padre, pues, podéis imaginar, cero cariñoso, su madre también cero cariñosa, gente que se encontraba pues nada, siempre trabajando y tal, y se crió bajo una estricta también religión católica. Su cuidadora, que se llama Mónica, era lo más parecido a una madre que había tenido. No tuvo ningún problema en la infancia, no fue una familia desestructurada hablando, no tuvo malos tratos ni nada de eso, solo tuvo 2 episodios. Hombre, 2 episodios que es verdad que te puede dejar traumatizado. Uno de ellos es que cayó en un barril que estaba lleno de agua de lluvia y casi se ahoga. Y luego que tuvo también otro episodio que se le envenenó la sangre con un virus. Pero, bueno, pues se recuperó, no tuvo ningún tipo de secuela. Al parecer lo que le ocurrió le hubiese dejado sin inmovilidad en las extremidades, en las piernas, y por lo visto era un maravilloso esquiador y nadador, que de hecho falleció por una embolia nadando en las playas de Brasil. Así de maravillosamente bien fallece Josep Mengele, ¿vale? Pepo le llamaban, que lo acabo de ver por aquí, ¿vale? Nace, estamos en las fechas de Mengele, nace el 16 de marzo de 1911, ¿de acuerdo? Y fallece el 7 de febrero de 1979, muere con 68 años. Tenía un espíritu incluso solidario, perteneció a la Cruz Roja. Le apasionó desde siempre, le apasionaban las letras, pero poco a poco, por un profesor que tuvo de biología, le fue apasionando la anatomía, la ciencia y la anatomía, sobre todo la antropología. No se destacó como un estudiante tampoco maravilloso, que tú digas unas notas impecables, lo que es que era muy constante, estudiaba muchísimo, era muy trabajador, cierto es, y lo veremos después. Bueno, la verdad es que lo vemos durante toda la trayectoria. Él todo era trabajo, para él todo era trabajo. Entonces, bueno, pues se decantó por la antropología y además en un momento en el que ya estaba el adoctrinamiento nazi. O sea, ya se había aceptado el tema de la eutanasia. Pero ojo, el tema de la eutanasia para personas con problemas psicológicos, problemas físicos, epilepsia, homosexualidad, tema de raza. Es eutanasia, es ejecución pura y dura. Efectivamente, es que ya estamos ahí, ¿vale? Vamos a entrar porque ya estamos ahí. La eutanasia ya está implantada aquí, pero para ese tipo de circunstancias, no como... Pero él estaba... Él aquí no tuvo nada que ver, todavía estaba estudiando. No, pero él no era afín al movimiento nazi de primeras, ¿no? No. Él llegó, muy buena pregunta, Juan, él no lo era. Él llegó ahí porque para avanzar en la medicina.
porque su mentor, que ahora más adelante lo nombraré, que fue el que lo mete en el campo y tal, él vio que si entraba en la SS, si se metía dentro del movimiento, tenía asegurada su carrera, tenía asegurado las prácticas, tenía un sitio asegurado, porque él no quería ser médico de consulta, él quería ser científico, que como he dicho antes, para quedar para la posteridad, quería descubrir, quería entrar en la enciclopedia. Entonces no lo hizo por una ideología, pero sí es verdad que le fascinó todo lo de la raza aria, ya sabéis, que si crear bueno, el famoso, es que se tergiversó tanto el tema de la evolución de menudo lapsus, de la evolución de Darwin, y también el superhombre de Schopenhauer. Nietzsche. El concepto de superhombre es de Nietzsche. De Nietzsche, vale, gracias Joaquín. Entonces, ambas cosas le fascinaron muchísimo sobre el tema de la raza aria, ¿vale? De crear el superhombre, ya lo sabemos todos, ojos claros, el pelo rubio, pues un cuerpo fornido, alto, esbelto, etcétera. Claro, todo eso era fascinante para su mente, para la ciencia, y además estaba y era lícito porque ya se había es que no sé cómo explicarlo, adoctrinado a la gente y se había mentalizado de que realmente había personas inferiores que no valían, su vida no valía. Ese sentimiento viene del siglo XIX, no lo inventaron los nazis. En muchos países se estableció la esterilización de personas con retraso psicológico. Había un caldo de cultivo que venía desde finales del siglo XIX. De la superioridad de la raza blanca, este tipo de cosas, del racismo no lo inventan los nazis, viene de atrás, ellos se suman al carro. Efectivamente, la famosa vida sin valor, ya estaba la teoría de la famosa vida sin valor, y es que había lo que tú has dicho, el tema de la esterilización es lo primero que se comenzó a hacer para que no procrease, eso es lo primero que se hizo en los campos de concentración, cuando se les metió y dijeron, bueno, venga, trabajo forzado, se crearon unas ciudades, prácticamente no, unas ciudades. Y lo primero que comenzaron fue por ahí. La vida sin valor ya estaba implantada en la mentalidad, entonces hay que tener en cuenta que él no pensaba que estaba haciendo nada malo. Ahora tenemos también que tener en cuenta que cuando hacía las cosas, allí dentro había médicos que lo hacían porque no les quedaba más remedio, y eso se ve mucho en las películas, cuando por ejemplo se acercan a las rampas, cuando vienen los trenes, ¿no? Y hay que seleccionar quiénes van para la derecha, quiénes van para la izquierda, los que viven, los que mueren, ¿no? Se dice mucho en las películas sale que iban todos borrachos. Bueno, pues es que había alemanes que no podían con eso y se emborrachaban porque no tenían la capacidad, aunque estuvieran dentro de la SS, ¿vale? Hay que reconocer que había algunos que no eran capaces de decidir sobre quién vivía, quién moría y que les pudo lo que estaban viviendo. Y luego hubo otros que no, otros que estaban tan mentalizados de que había vida sin valor, de que había que acabar no solo con judíos, con judíos, con gente con minusvalía, con gente con epilepsia, en Rumanía, etcétera. Lo que pasa es que ha habido a lo que estás diciendo tú, comentar que es que ha habido casos de algún soldado nazi de negarse a fusilar o a matar a alguien y vamos, ser fusilado él con los que porque no podía, no era superior a sus fuerzas. Que sí, que yo soy el primero que critico esto de la obediencia debida, que es una excusa, es una forma de yo no quería. A mí me mandaron, pero claro, también hay que estar allí. Exacto. Hay que ponerse en sus botas, ¿sabes? Por ti, por tu familia, por todo. Es que no se puede generalizar, no se puede generalizar. Cada individuo, esto... No, hay muchos, pues es que las personas somos... Igual que hay gente, como tú estás bien diciendo, de que hay gente que no se atrevía, o sea, por el mandato, vale, bueno, pues hay que hacerlo, pero luego hay gente
pues que es psicópata que es y disfruta con ello y ya está. Y las guerras, no te hablo de Mengele. No, sí, pero vamos a ir diciéndolo para ir poniendo más el personaje sobre la mesa. Sigue. Sí, no, que hay psicópatas que las guerras le vienen ladronzuelos, asesinos, y las guerras le vienen de miedo. Los nazis organizaron comandos, grupos de exterminio sacados de las cárceles, de lo peor de la cárcel, de lo peor de la sociedad, simplemente para exterminar y no solamente exterminar, sino atemorizar, aterrorizar a la población civil, sobre todo en el este. ¿Sabes? No era simplemente el matar. No. Es que le he pillado un partisano que le he pillado con las armas en la mano, se le mata. No era eso. Era exterminar un poblado y de la forma más cruel posible. Y sacaron a lo peor de las cárceles, eso, asesinos, a gente que disfruta matando. ¿Sabes? Y los enviaron para allá. Efectivamente. Ahí había, pues... Ya que estamos sobre el tema, vamos a poner fechas sobre la mesa también y demás. En lo de las leyes de la esterilización, que la pone obligatoria Hitler en 1933, justo 7 meses después de su poder. Las leyes y las medidas que se ponen en ese momento son las siguientes. La eutanasia o muerte misericordiosa para los dementes incurables. El asesinato en masa de quienes los nazis consideraban biológicamente inferiores, como los gitanos, eslavos, judíos, etcétera, y la solución final, que esto era un nombre tapadera del plan de Hitler para exterminar a todos los judíos de Europa. Por eso, dentro de los rumanos y toda esta gente, los judíos fueron los que más perjudicados salieron por esta ley, por el tema de los judíos que era ya que estaban cebados con ellos. O sea, esto era cosa aparte, pero que no fue solo de los judíos. No podemos olvidar toda la otra gente que también, por temas de, madre mía, pues una cojera, una esquizofrenia, una epilepsia, un desorden mental, no lo sé, porque estás jorobado, simplemente porque tú tienes los genes mal y bueno, pues para que esto no se reproduzca, es que es tremendo, vamos. Lo que pasa es que bueno, pues ya está, nos quedamos con que fueron los judíos, en fin. A principios del 39, Mengele es cuando profundiza en el tema de la antropología. Todo esto voy diciendo paralelamente lo que está ocurriendo, pero también el tema académico, ¿vale? Porque cómo llega Mengele ahí es súper curioso, claro. En la Universidad de Múnich, él presenta una tesis sobre la investigación morfológica racial sobre la sección inferior de la mandíbula en 4 grupos raciales. Esta tesis es lo que a Mengele le abre la primera puerta como científico y el primer escalón para que luego lo recomendasen como médico en el campo de Auschwitz. Esta tesis, curiosamente, si se estudia, he leído por ahí, yo no la he estudiado, evidentemente, si se estudia, por lo visto, no tiene absolutamente ningún término de racismo. Es simplemente explicar de una manera objetiva cómo por el estudio de la mandíbula se puede identificar a la raza, pero de ninguna manera racista, ¿vale? Lo recalco porque por lo que hemos dicho antes, que él no tenía nada personal, él estuvo obsesionado simplemente pues, con la investigación, con un argumento sólido, objetivo, etcétera. En 1936, Mengele hizo el examen médico del Estado de Múnich, que aprobó y pronto entró en la clínica universitaria. Fue en esta etapa cuando fue nombrado investigador asistente del prestigioso Instituto del Tercer Reich, ¿vale? Este nombramiento es cuando le cambia su vida, porque es cuando conoce, y lo voy a decir una vez solo, y luego lo voy a llamar su mentor, porque yo no sé alemán, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay tanto, lo vamos a poner su mentor. Bernd Schuer, ¿vale? Si alguien lo sabe mejor que lo diga, por favor, lo deletreo. Verschuer, ¿vale? Este médico ya estaba en esta época investigando sobre los gemelos. Ya estaba obsesionado con los gemelos, con el tema de los gemelos para el tema de crear la raza aria superior. Es él el que le inculca de alguna manera este estudio
a Mengele y es su mentor. Y todo lo que Mengele estudia en Auschwitz y todo lo que hace, tanto cuerpos como informes, como adelantos, como estudios fallidos, se lo manda a su mentor. De tal material le mandó que con solo 21 meses, es que lo recalco mucho porque fue muy poco tiempo para todo lo que hizo. Su doctor sacó 2 cargamentos de papeles, o sea, 2 camiones de la época, ¿vale? Llenos de papeles solo de documentación, de todo lo que Mengele le estuvo mandando. Bueno, ahí también evidentemente había restos óseos, los famosos ojos que inyectaba para ver si podía cambiarle el color, y fetos deformes, fetos enteros extraídos sin que se rompiesen, se descuartizasen, etcétera, ¿vale? Del concepto de la política del genocidio de Hitler había un paso muy corto, aunque trágico, y para Mengele, que era adoctrinado por las teorías raciales, hacerse miembro del partido nazi era una simple formalidad, que es lo que tú decías antes, Juan, que él no estaba en la política, pero lo necesitaba porque ahí es donde había pues una libertad tremenda para poder estudiar lo que le interesaba, su obsesión. Se presentó la solicitud y se convirtió en el miembro número 5.574.974, ¿vale? Con el apoyo de su mentor. Él, ahí, bueno, ya vamos a pasar con las curiosidades y con situaciones. Él, cuando llegaba a la selección en la rampa, siempre, por lo visto, iba silbando a Puccini. Iba siempre impecable, con su pelo muy bien peinado, los zapatos impolutos, con su bastón, su traje y silbando a Puccini. Lo vamos a comparar con esos otros militares que se tenían que emborrachar cuando llegaban los trenes al campo y tenían que seleccionar quiénes iban para la derecha y quiénes iban para la izquierda. Aquí ahora mismo cuenta con 27 años, ¿vale? Y tenía unos contactos increíbles. Se le hizo un rastreo para poder entrar a la SS, para poder ser médico de Auschwitz. Se le hizo un rastreo de 4 generaciones de temas de sangre, etcétera. Todo esto se le hacía a la gente que se consideraba aria, alemana, y todos los miembros de la SS, o al menos la gran mayoría. Y todos después se tenían que tatuar en el pecho, se tenían que tatuar su grupo sanguíneo. Mengele se negó porque era muy presumido, vamos a poner esa palabra. Lo curioso está que gracias a su vanidad de no, porque veis, es que fijaros, él se negó a tatuarse eso cuando toda la gente era un honor tatuarse su grupo sanguíneo. Yo soy un ario de pura raza, y él sin embargo no lo hizo. Y esto, curiosamente, es lo que le salva cuando llegan el ejército ruso, es lo que le salva de ser seleccionado como uno de las élites de la SS. No está marcado, claro. Ahí está la primera suerte, que la primera puerta abierta para que Mengele pudiera no ser capturado a la primera. Luego ya de aquí en adelante una serie de infortunios. En 1938 la Universidad de Frankfurt le concede el título médico. Ya está, ya lo tenemos en Auschwitz, ¿vale? Se casa en 1939 y su mujer, curiosamente, pues parece ser que tenía un abuelo, que ahí había pues como os digo, se estudia 4 generaciones, ¿vale? Tenía un abuelo que parece ser que ahí había habido una relación con algún judío, etcétera. Mengele nunca pudo, le trajo esto por la calle de la amargura, evidentemente, porque esto sería una mancha en su expediente, que su mujer no fuese una raza, ¿no? Una raza aria. Y entonces, se le pasó, o sea, la dieron por válida, porque testimonios afirmaban que sí, que lo eran. En esta época los testimonios eran muy válidos, igual que un examen sanguíneo, un análisis sanguíneo, y entonces, pues la pasaron como una, pero él no pudo nunca demostrarlo y eso le pesó. No tuvo represalia luego con su mujer ni nada de eso, pero le pesó. No tuvo relación con su mujer,
ningún tipo, no convivieron prácticamente. Ella le visitó al final luego después de 20 meses, una cosa así, en el campo porque, bueno, cogió depresión porque ya sabían que iba a terminar la guerra y tal. Ella le visitaba, incluso se instaló durante un mes. Luego, evidentemente, pues huyó, no tuvieron mucho contacto y a él tampoco le interesaba. Lo único que le interesaba a Mengele era la ciencia, la antropología, sus experimentos y ya está, estaba obsesionado con que realmente iba a crear un mundo así. Y el tema de los gemelos es porque si yo consigo, me refiero, estoy hablando de manera, ¿vale? Si yo consigo entender cómo funcionan los gemelos, yo puedo poblar a la ciudadanía de una manera más rápida. Hizo experimentos de gemelos con gemelos, mujeres que eran gemelas con hombres que eran gemelos para ver si salían salían gemelos y entonces era una forma más rápida de pues eso, de crear una raza de una manera mucho más efectiva. Bajo las órdenes directas de Hitler se asigna en un equipo médico de la SS para examinar la idoneidad de quienes podrían habitar territorios conquistados. Había 4 puntos en este programa. En él participó activamente, ¿vale? Los territorios quedaban totalmente limpios de no alemanes. Estas eran las cosas que vamos a ver, cuando hay elecciones políticas y nos vamos a leer el programa electoral. Bueno, pues esto era lo que ellos, este era su programa electoral, ¿vale? Esto era lo que ellos querían. Territorios que quedaban totalmente limpios de personas que no fueran alemanas, afirmar tener sangre alemana, ser clasificados según las pruebas, documentos y en ausencia de ellas, exámenes raciales, como por ejemplo la tesis que presentó Mengele, que se utilizó desde que la presentó en estos exámenes selectivos, lo de la mandíbula, y posteriormente presentó también otro examen, sobre el pequeño, este pequeño lóbulo que tenemos en la oreja, por delante, también lo presentó presentó un programa, casi otra tesis relacionada con la mandíbula. Entonces ya era una manera de seleccionar a la gente simplemente de manera visual, mirando la mandíbula y este pequeño lóbulo frontal. ¿Cómo? Tragus o trago. Se llama, vale, se llama eso. El trago, vale. Entonces, esto se llevó a cabo en todos los sitios y él, por supuesto, lo llevó a cabo en su clínica, por supuesto, y a los doctores que tenía a su cargo cuando había que comenzar con las selecciones, así se comenzaba. La primera selección era la visual. O sea, su propia tesis la puso en práctica. Esto, evidentemente, te da un subidón, ¿no? Que tú veas que tu trabajo se está llevando a cabo sobre algo que Hitler está pidiendo a la población alemana, a ti te da una seguridad como persona tremenda. Tanta seguridad le daba que él no era el director, él no era el general que llevaba, el médico general que llevaba las clínicas. Sin embargo, todo el mundo lo tenía como tal, porque y gente que había por encima de él le tenían un respeto. Esto es como cuando decimos, créete las cosas, créetelo, concienciate y llegarás a... Bueno, pues él se lo tenía creído, se lo tenía concienciado y llegó a imponerse de esa manera en el campo. Sigo con ese famoso programa, ¿de acuerdo? Y luego también que incluso quienes sí eran alemanes pasaran exámenes para determinar si sus antepasados habían sido colonizados y en caso afirmativo sacarlos de Polonia para una mejor realemanización y utilizar un método semejante con huérfanos de orfanatos polacos y con niños bajo cuidado público. Bueno, en el verano de 1942 su mentor era el director del Instituto Kaiser de Berlín y supervisaba los programas sobre la pureza racial. Todos los programas y todos los exámenes que toda la gente, no solo Mengele, realizó en los campos. Sí hay que decir que Auschwitz sí estaba más destinado a este tipo de estudios, de sucesos, de holocausto y todas estas cosas, y que luego había otros campos que pues eran más bien campos, aunque también había asesinatos evidentemente y cámaras de gas, pero más campos de trabajo forzado, ¿vale? En mayo de 1943 es cuando ya tenemos a Mengele como médico en la SS y lo tenemos metido en Auschwitz, con 32 años.
El campo de Auschwitz estaba abarrotado con más de 140.000 prisioneros y se extendía por kilómetros en todas direcciones. El número total de judíos gaseados en 24 horas era de 9.000. 9.000 judíos, 9.000 personas cada 24 horas. Se dice que hubo un total, a ver, esto es que baila tantísimo el número que, no sé, en la actualidad se sabe que el número de judíos gaseados en Auschwitz, cuando digo judíos los metemos a todos, ¿vale? A toda la gente que entró en Auschwitz. Estaban entre 1,1 y 1,3 millones. Y Adolf Eichmann dio una cifra de 2,5 millones, poco antes de la rendición de Berlín. Así que la cantidad varía tanto. Los barracones, que estaban preparados para 160 prisioneros, pues había 400. En cada cama de las literas dormían 3, ¿vale? Por supuesto, esto llevó a una serie de enfermedades como la disentería, la diarrea, la miseria, los trabajos forzados. Le obligaban a correr mientras cargaban sacos de cemento de más de 45 kilos, pero todo esto haciendo el trabajo corriendo. O sea, era iba a decir un circo, era un circo para ellos, ¿vale? Para los que hacían estas atrocidades, no para los prisioneros, evidentemente. Aquello era una locura, era el infierno de Dante, vamos, allí todo el mundo tenía libertad para lo que quisiera, era impresionante. El agua estaba contaminada, había normas de tráfico, es que era una ciudad. Tenían campos deportivos, tenían piscinas, tenían hasta club de alterne. Tenían de todo, era una ciudad. O sea, y de ahí no salían la gente que estaba trabajando en la SS. Luego, no solo ellos eran los que tenían prioridad para disfrutar, entre comillas, de estas cosas, sino que también, pues prisioneros que tenían, ya sabéis, es que esto lo sabemos todos, no hay que explicarlo, que tenían ciertos derechos, ciertas libertades, pues porque se las ganaban haciendo lo que todos sabemos, por chivatazos, pues porque se vendían. Es que no vamos a entrar a juzgar porque hay que estar en la piel de todo el mundo, ¿de acuerdo? Son momentos que tú también haces por sobrevivir. A ver, es entendible. Sí. Es entendible. De todas las maneras, en Auschwitz ¿solamente había judíos o había gitanos? Todo. Había de todo, de todo. ¿no? Vale. Sí, lo que pasa es que hay una fecha clave en la que ya solo empiezan a venir judíos. Vale, que ahora la tengo, no te la puedo decir ahora mismo, Juan, porque la tengo anotada un poco más para adelante, pero de todo. Aquí hay cifras y os voy a contar ahora ya un par de cosillas con mujeres gitanas, con gente, en fin, había de todo, Juan, no solo judíos, ¿vale? Uh-huh. Porque niños también había, o sea que... No, por niños, supuesto. Porque es que yo tengo entendido como que a Mengele encontraba... cuando se separa a las mujeres, a la madre del niño, se separaba, ¿cómo se llama esto? Una crueldad. Sí. Que era muy cruel, por ejemplo, matar al niño y no matar a la madre. Entonces, pues eso, que para que el muchacho no llorara mucho, se mataban a los dos y ya está. Sí, esa era la teoría, esa era la teoría práctica y entre racional. Comillas, por Dios. Sí, bueno, pero hay una fechoría que... Él se da pronto a respetar, como he dicho antes, por su aspecto físico, por su seguridad en sí mismo, porque ya tiene una trayectoria. Y luego también, que se me ha olvidado comentar, él estuvo en el campo de batalla, cosa que muchos médicos de la SS no estaban, eran médicos de consulta. Entonces, él portaba la cruz de metal. Y claro, eso le daba... Sacó a dos soldados de un tanque en Ucrania. Efectivamente, y le salvó la vida porque le hizo los primeros auxilios y demás. Entonces lo condecoraron. Entonces, eso también le dio un prestigio enorme ante los otros médicos, porque claro, decían, bueno, que está estado de combate. Nosotros somos aquí de papeles. Él había estado ya de combate. Eso también, si había estado en el frente, también
ya sabemos todos que cuando los militares van a la guerra no vuelven tampoco igual. Que vuelvo a repetir, yo no estoy excusando ni justificando a Mengele, pero también quiero decir que el cerebro se va forjando con muchas cosas, y si también había estado en un campo de batalla, pues más frialdad todavía. Si él ya tenía, ¿vale? Pues más frialdad todavía. Resulta que a las pocas semanas de estar en el campo hay una epidemia de tifus, ¿vale? Y bueno, pues esto es que es súper curioso. Había una epidemia de tifus y ahora ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Lo que era un caos para todos, para él fue una solución muy práctica. Y era, primero, que se quitaron del medio a 507 gitanos y 528 gitanas, porque se decía que ellos lo traían. Entonces ahí se quitaron a más de 1000 personas del medio, cámara de gas, directamente. Y luego, por otro lado, en un barracón de judías, que había 600 mujeres, se las llevaron a la cámara de gas a esas 600 mujeres, porque se decía que allí había comenzado la pandemia, la epidemia de tifus. Se las quitó de encima, se quitó a esas 600 mujeres, estas sí fueron judías, de en medio, se las llevó a la cámara de gas, con lo que se le queda un barracón vacío. Se desinfecta el barracón. El barracón que hay al lado, se ponen unas bañeras grandes, se las hace pasar. Bueno, hay que decir que él era el supervisor, médico supervisor del campamento de mujeres, ¿de acuerdo? De Birkenau, que era como se llamaba el sector. Se la hace pasar de un barracón a otro, el barracón ya está desinfectado, ahora las desinfectamos a ellas con bañeras, le quitamos la ropa, le damos ropa limpia, las pasamos al barracón desinfectado y ahora desinfectamos el siguiente. Y así vamos haciendo como el agua que pasaba por el Titanic, ¿vale? De una a otra. Pero claro, la solución fue quitar a las 600 mujeres del primer barracón. Ese fue esa fue su racionalidad, así fue su solución. Y se solucionó. Claro, los otros, a ver quién era capaz de llevar así porque sí, sin el mandato de nadie. Sin el mandato de nadie, a 600 mujeres, más las 1000 gitanos, a la cámara de gas, para poder terminar con esta epidemia. Pues esa frialdad la tenía. Y ahí se volvió a ganar otra vez, pues más... El reconocimiento de sus superiores. Más reconocimiento, más medallita. Es que no había quien le soplase, a Mengele no había quien le soplase, porque es que, bueno, también se hicieron famosas sus medidas contra el hambre. Había estaba, no sé, escrito, dicho, no sé, que cada preso tenía que consumir unas 700 calorías por día. Evidentemente, aquello aumentaba y las calorías no daban a 700. Pues, ¿cómo volvió a corregirlo? Pues de la misma manera. Me quito a gente del medio y volvemos a tener las 700 calorías por día. Entonces, liquidó en cuestión de 10 noches a la razón de 4.000 personas al día. O sea, también hay que pensar cuánta gente se llevaba a Auschwitz. Porque si este era el número del que se liquidaba... ¿Cuántos llegarían? Vamos a pensar que Auschwitz todavía estaba lleno, que era enorme y que esto era un sector. ¿Vale? Bueno, ¿cómo seleccionaba Mengele a la gente para su enfermería? Es decir, para que trabajaran con él. Él no tenía... Aquí no discriminó si eran polacos... Simplemente, pues llamó a, creo que eran unos 50 médicos, una cosa así. Le dijo, bueno, ¿quiénes? Bueno, si es verdad que lo primero que dijo es quiénes son alemanes, quiénes han estudiado, quiénes tienen conocimiento de anatomía, de ciencia, etcétera y tal. Pero bueno, alguna que otra persona que no era 100% alemana, pues entró porque su conocimiento, su prestigio, pues él lo necesitaba y él no puso impedimentos porque le venía bien, ¿no? Para él era aquello un laboratorio humano. Ya está, indefinido. Había... por Dios. Te has quedado para. Se ha congelado la imagen. Bueno, hemos perdido la conexión durante unos segundos, cosas que nos pasan, que estamos aquí con la internet un poco fastidiados hoy, pero bueno, no pasa nada, ya la tenemos por ahí otra vez. Sí. Ana, estás por ahí otra vez, ¿verdad? Sigo por aquí. No. Bueno, que nos estabas contando que era como un laboratorio para él,
un juguete. Claro, era un laboratorio, además con víctimas, o sea, con víctimas, y es que no quiero, porque como hoy en día se ofende tantísima gente, pero siempre se ha dicho, ¿no? Ratas de laboratorio. Ratas de laboratorio. Conejillos de India. Claro, con conejillos de India que no se terminaban nunca, ¿no? Entonces, pues él estaba, pues, la gloria. Él tenía su propia selección para las personas que entraban a su clínica y cómo se seleccionaban, ¿vale? Cuáles pues para hacerle los propios los experimentos dichos, ¿de acuerdo? Él, a ver cómo os lo digo. Mira, con los niños le llamaban a Mengele le llamaban Tito, los niños, ¿vale? Él mostraba una empatía, era cariñoso, le llevaba chocolate, los cuidaba, incluso estaban en otro barracón diferente, que llamaban el zoo, ahí es donde tenía a los niños que luego pasarían a la sala de experimentos de Mengele. Los cuidaba, los alimentaba bien, incluso si tenían, porque ocurrió que tenían, había, bueno, pues problemas sanitarios y epidemias, como hemos dicho antes, bucales, etcétera, él los sanaba, los curaba y luego los mataba. Y tú decías, pero ¿para qué te molestas en sanar y en curar a 100 niños que tienen una infección bucal y luego los manda a la cámara de gas? Bueno, pues porque él ya le habían servido. Él había experimentado, había desarrollado un método, un mecanismo, un medicamento, lo que fuese, para sanar esa infección bucal, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, no, esto fue verídico. Y luego, después de hacerlo, los manda a la cámara de gas. Mientras tanto, los tenía pues como reyes. Pero no entiendo por qué dices que tenía empatía. A ver, hay un doctor, empatía quizás no sea la palabra, hay un doctor que dice lo siguiente, ¿vale? A ver si así se entiende. El profesor Yehuda Bauer, madre mía, me van a dar hasta en el carnet de identidad de la Universidad de Hebrea, de Jerusalén. Se aventuró a explicar el comportamiento de Mengele cuando demostraba afecto por los niños que pensaban matar y diseccionar. Comparó esa relación con la que tienen cuando se hacen experimentos con ratas blancas o animales que le parecen bonitos. Se establece una relación mientras están vivos, aunque se piense en matarlos. Es el tipo de relación que se puede establecer entre asesino y víctima. Es como, pues eso, que experimentan con los monos, con las ratas blancas, y mientras estás con ellas, pues les das de comer, ¿verdad que sí? Les das de comer a las ratas, porque tienes que experimentar con ellas durante un mes. El asesino psicópata que se enamora de la víctima. No, pero yo entiendo que no es empatía, sino trata de que sus conejillos de Indias estén bien, estén saludables para hacer el experimento. Claro, en cuanto no funcionan, ya no son útiles, fuera. Me sobran. Pero he dicho lo de vale, sí. Llevas razón, Juan. Pero fíjate, hay también otro caso, ¿vale? En el que cuando están en la famosa rampa, porque él parece ser que siempre está allí, sin tener que estarlo. Evidentemente había turnos para todo, ¿no? Entonces cuando llegaban los trenes, pues cada uno tendría su turno de cuando le tocaba. Bueno, pues él siempre estaba. ¿Por qué? Pues porque buscaba a gente con anomalías, gente diferente, buscaba a los gemelos y tal. Entonces, él, aunque no le tocase, parece ser que estaba siempre que podía. Y era siempre. Cuando venían madres con sus niños y estaban en situaciones de fatales, depravables, él se enfurecía, que cómo podían traer a los niños así. Él sentía cierto afecto, o si es que no sé, como si fueran trofeos. Cada vez que llegaban niños era pues como un trofeo para él, es como pues ya tengo más, no lo sé. Sí, evidentemente no es empatía, porque si damos el significado de la palabra empatía, pues no tiene absolutamente nada que ver, pero entonces
Decidme vosotros, ¿cómo lo catalogamos? Yo creo, catalogar no sé si se puede catalogar, pero yo entiendo que es lo que he dicho antes, es el material que me llega, que esté en buen estado para yo después hacer mis experimentos. Sí, exactamente, aunque sea una persona, pero él lo deshumaniza totalmente de cualquier tipo de sentimiento y lo mira para sus fines. Simplemente se enfada porque los niños vienen en malas condiciones, porque a lo mejor no les sirven tan bien para los experimentos que quería tener, no por el hecho del maltrato del niño. Evidentemente, pero si fuese solo cuidarlos bien, pregunto, que yo no estoy, vuelvo a repetir, lo voy a repetir las veces que haga falta, que no estoy justificando ni muchísimo menos, ¿vale? Pero si fuese así, ¿cómo es posible que los niños, los niños son más vulnerables, son pequeños y tal, pero también son muy inteligentes? ¿Cómo es posible que desarrollaran ellos ese cariño y le llegasen a llamar Tito? Quiero decir que el trato no era simplemente cuidarlos, alimentarlos, tenerlos limpios y saludables y sanos. Él pasaba tiempo con ellos, hacía hasta juegos, jugaba, les daba chocolate. Pues en un mundo no hay empatía, ¿no? Pero es que ¿dónde lo metemos? ¿En qué psicopatía metemos a Mengele? Yo sigo pensando que sí, totalmente, lleva toda la razón. Que este hombre, no es que tuviera afecto, pero sí intentaba que estuvieran los niños para sus investigaciones o sus trabajos, que estuvieran, sus conejillos de India estuvieran bien, estuvieran cómodos y estuvieran, pues eso. Al día siguiente de hacerse el experimento ya no me sirve. Después fuera, yo llamo Tito a esa persona porque me trata bien, pero a la hora de la verdad, cuando me enseña su verdadera cara, le llamaría otra cosa. Claro, porque los niños no saben que a su madre la han disparado o la han metido en la cámara de gas. Los niños vivirían en un mundo ahí aparte, aislado, ¿sabes? Entonces esas criaturas bastante tenían que sobrevivir. Desde que les metieron en los trenes, a saber por lo que habían pasado. Si llega un señor y te da una chocolatina, es Dios. Sí. Es tu amigo. Es tu amigo. De hecho, fíjate ahora mismo con cualquier otro depredador sexual depredador. Ay. Bueno, pues un depredador sexual de esto de los niños, se les gana con que si te vete y se lo lleva a su casa. Sí, porque te dicen de pequeño tú no te vayas con desconocidos. Exactamente. Por el hombre el saco, que sí, por lo que sea, pero ¿por qué? Porque los niños son inocentes y se van con el primero que llegue porque no conciben la maldad. Y esto era la maldad pura. Es como cuando un prisionero se enamora de la persona que le tiene prisionera, ¿no? Que desarrolla el síndrome... El síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo. Y es que tú estás en una situación en la que nadie te está cuidando y aunque esa persona únicamente te tire trozos de pan y te llene un cubo con agua, es lo único que estás recibiendo de humanidad. Entonces te llega hasta enamorar, ¿no? Pero sí, es que es muy... A mí me impacta más, yo personalmente me voy a tomar la libertad de decirlo. Por supuesto, el dolor físico, esto tiene que ser como para sentirlo, ¿no? Pero me impacta muchísimo más qué es lo que tenía que pasar por la mente de estas personas, no solo niños, sobre todo los niños. Cuando una persona que te está tratando bien, que te ha cuidado, que te ha dado quizás lo que no has tenido incluso fuera de ahí, y de pronto te estás comiendo una chocolatina, de pronto te gira y está con un bisturí sin anestesia y te está abriendo la columna vertebral. ¿Qué choque emocional tiene que sentir, ya no físico, qué choque emocional tuvieron que sentir las personas que pasaron por las manos de este tipo de gente? Bueno, vamos con el tema de la selección, ¿vale? Vamos a ponernos técnicos y no emocionales, porque entonces... lo que he dicho antes, ¿vale? Los seleccionaba como he dicho, por su interés, por lo que veía que le interesaba, etcétera. Luego pasaban a la fase de restablecimiento. Se trasladaba a los gemelos en este caso, porque bueno, he cogido como, para poner un ejemplo más amplio, a los gemelos que es con los que más, ¿vale? Al Hospital del Campo B2F para la fase in vivo, que implicaba experimentos mientras los niños conservaban la vida. Los archivos del campo demuestran que los traslados de los niños judíos junto con los niños gemelos en adultos, gemelos enanos, minusválidos, desde los transportes hasta el hospital, comenzaron en julio de 1944.
es cuando él se pone tranquilamente, porque antes había pasado por todo lo que yo he dicho, ¿no? Que había como que organizado un poco lo que había aquí, que si epidemia, que si había mucha gente, que se organizaba pues lo que iba a ser luego su trabajo. Se dice que, es que palabra uso para que nadie se ofenda, se dice que experimentó con 200 parejas de gemelos, ¿vale? El primer caso de la fase in vivo, en este que él llamaba la fase in vivo, se tomaban las medidas precisas de cráneo, orejas, narices, otros rasgos externos. Tras estas mediciones se llevaba a los gemelos al hospital, al bloque 15 del campo, como he dicho, B2F, y allí Mengele le hacía desnudarse, le examinaba durante horas hasta el más mínimo detalle. Ninguna parte de su anatomía escapaba a su atención. Cuando este examen se terminaba, comenzaba la auténtica tortura. Se realizaban intervenciones quirúrgicas rudimentarias y otras pruebas dolorosas, con frecuencia sin anestesia. Se practicaban amputaciones innecesarias y punciones lumbares. Se incubaba el tifus para ver cómo reaccionaban, etc. Se infectaban deliberadamente las heridas para ver cómo reaccionaba cada uno de los gemelos. Se cambiaba la sangre de unos gemelos a otros. Incluso se le inyectaba el cloroformo a los gemelos a la vez para ver quién moría antes, para ver si los dos morían a la vez. O sea, todo era intentar entender a los gemelos. Había un caso de un par de niños que les cogió muchísimo cariño porque uno de los gemelos, esto hay imágenes en internet, uno de los gemelos estaba jorobado, ¿vale? Tenía una joroba, los trató, estupendamente, se los llevó, aparecieron los niños 3 días después, cosidos como siameses, por supuesto, soltando un olor a putrefacción impresionante y y allí los dejó en el barracón sin más hasta que se muriesen. Lo que he dicho antes de que forzó a hermanos que eran gemelos mujeres con hembras con machos para ver si procreaban, todo tipo de violaciones. Fusiló a 100 niños simplemente para hacerle la autopsia después. Le inyectaba cloroformo en el corazón. Esto en concreto fue una noche que lo hizo con 15 gemelos, 15 parejas de gemelos. Le iba inyectando el cloroformo, iba viendo los efectos, cuánto tardaban. Incluso a una mujer que acababa de dar a luz la obligó a vendarse el pecho y ponerle a su bebé al lado para ver cuánto tiempo tardaba el bebé en morirse sin comer. Qué cabrón. Os puedo decir, os digo que una enfermera que pasó por allí, pues evidentemente tuvo que mató al bebé porque aquello era insoportable. Sí, le dio... A terminar con el sufrimiento del bebé y de la madre. Os digo, y vosotros lo sabéis porque, sois padres algunos, pues lo habrán contado. Yo como madre, cuando una madre, sea del animal que sea, acaba de dar a luz y el bebé llora, ¿vale? Por hambre, instantáneamente las mamas o los pechos comienzan a producir leche y duele, ¿vale? Así que si lo estaba pasando mal el bebé, la mamá lo estaba pasando mal por muchas partes también. Tanto dolor físico, porque sus pechos producían leche, producían el alimento. Aparte del dolor de no poder darle, aparte del trauma de acabar, una cosa, yo es que esta quizás sea la escena que a mí más, quizás porque, pues como soy madre es lo que me duele, ¿no? Hay otra historia, es que quiero contar muchas historias. Hay otra historia en la que, pues había un padre que al parecer estaba tenía una desviación en la columna, luego su hijo pues tenía una leve cojera, algo así. Pues él se los llevó a los dos para ver si tenían más anomalías, le hizo estudios genéticos y demás, para ver si eso era genético, para ver si lo habían adquirido de otras maneras, si había sido la mezcla. Una locura. El caso es que evidentemente después de abrirlo en canal, pues nada, o bien lo fusiló o bien lo metió en la cámara de gas. Tengo que decir, que no lo he dicho, que su clínica, por llamarlo de alguna manera, la hizo levantar dentro de un crematorio para tenerlo todo más cerca, ¿vale? En Auschwitz había 5 crematorios. Una barbaridad. Normalmente había un crematorio por campo. Así que imaginaros la cantidad de gente
¿Qué había por allí? Bueno, había otro doctor, Tobias Broder, un psicoanalista de la Fundación Menninger. Joder, qué pronunciación tengo. Estudió la conducta de Mengele y habló de un componente narcisista. No tenía placer al infligir el dolor, sino en el poder de decidir entre la vida y la muerte. También describió una división entre lo que se hace y lo que se siente, entre médicos que siguen un método estrictamente científico y médicos que se preocupan por sus pacientes. En Alemania, en lo que comentamos al principio, esta división quedó patente en el programa de eutanasia de enfermos mentales anterior a los campos. Los médicos habían racionalizado que las personas estaban mejor y que iban a morir de todas formas. O sea, esto ya de preocuparse por los pacientes ya se había estudiado con el tema de la eutanasia, que ya lo hemos dicho, ¿no? Tipo de la eutanasia, a qué tipo de personas se le implantaba. Otra cosa que ocurrió en Auschwitz y que aquí, pues, no sé si se culpó a Mengele o no, pero que ocurrió, fue que llegaron unos 300 niños en camiones. Los 300 niños fueron arrebatados de la noche a la mañana de otros campos, fueron arrebatados de la noche a la mañana de sus madres. Esto es todo por población, es decir, porque no podemos tenerlos aquí y nos los tenemos que quitar de encima. Se le adjudica a Mengele, evidentemente. Llegaron unos 300 niños en camiones. ¿Cómo se los quitan? Vale, pues una noche forman una gran hoguera en un campo. Venían en distintos camiones, no imaginaros camiones grandes, ya sabéis cómo eran estos camiones, tampoco eran muy grandecitos, ¿vale? Eran bastante pequeños. Los tenemos todos en la mente, ¿verdad que sí? Se ponían con la trasera del camión, se iban acercando al fuego, de manera que bordearon toda la gran hoguera, luego levantaron el remorque, los niños caían al fuego. Si algún niño se escapaba, pues nada, los cogían del brazo y para el fuego. Esa noche se quitaron a 300 niños de en medio. Cuando se hicieron los juicios, se hicieron varios juicios sobre los asesinatos de guerra, porque esto al fin y al cabo no deja de ser asesinatos de guerra, claro. Está dentro de los asesinatos de guerra. Crímenes contra la humanidad. Efectivamente. Cuando se hicieron estos juicios, las madres a las que le arrebataron los niños no supieron hasta que llegó el juicio qué es lo que había pasado con sus niños. Se enteraron de esto en el juicio. ¿Vale? Vamos a lo que decían los informes de la SS sobre el gran doctor Mengele. Los informes de la SS sobre el trabajo de Mengele en Auschwitz señalaban que, durante su ocupación como médico de campo, aplicó su conocimiento a casos teóricos y prácticos al enfrentarse a una grave epidemia, que con prudencia, esto es que lo he tenido que escribir más, que con prudencia y perseverancia y energía llevó a cabo tareas en condiciones difíciles de satisfacción, para satisfacción de sus superiores, y demostró capacidad para cualquier situación. Efectivamente, demostró capacidad para cualquier situación, sí. Afirman también que como antropólogo empleó con celo su escaso tiempo libre para formarse y utilizar el material a su disposición por razón de su cargo. El material, señores. Que hizo una valiosa contribución a la ciencia antropológica, hasta ahí sí estamos de acuerdo, que su rendimiento era sobresaliente, que hacia sus superiores mostraba conducta impecable, buen porte militar, tacto y reserva, que era querido por camaradas, que con subordinados se mantenía con justicia y severidad necesaria, pero a la vez era popular y respetado, y que además de conocimientos médicos tenía amplios conocimientos de antropología y era idóneo para puestos de rango superior. Él pensaba que una vez terminase la guerra, él quería seguir formándose. Él quería seguir yendo más arriba todavía. Sobre el tema de los ojos, que no sé si lo he dicho. He dicho cuántos niños cayeron, fueron unos 30, ¿vale? Eso que se habla mucho del tema de los ojos. Fueron unos 30 niños y evidentemente, pues bueno, los que no murieron pues por dolor, murieron por una gran infección, y los que no, pues evidentemente se quedaron ciegos, ¿vale? Imágenes de estas, las que queráis. Bueno, la última fechoría que yo he puesto aquí, ¿vale? Porque para ir pasando ya de etapa, fue que queda escrita, vamos, que el 5 de diciembre trasladó a 16 mujeres enanas del hospital del campo de mujeres e hizo experimentos con ellas, y 3 días después solo 5 volvieron vivas
y a saber lo que llevaban en sus cuerpos, y 11 pues fallecieron. Aquí hay una situación que es que él ya era consciente pues de que lo iban a, bueno, pues de que esto se terminaba, de que se iba a terminar la guerra. Fue consciente muy pronto, antes que mucha gente de los que allí había, de hecho fue diciéndolo y nadie lo creía, y él ya fue eliminando pruebas y demás. Él tenía un joven que le llamó mucho la atención por sus rasgos arios que tenía, pero lo tenía como recadero, ¿vale? Este hombre pues le seleccionaba, le limpiaba las botas, le escogía las coles de Bruselas, le preparaba la comida, le hacía la limpieza en la cocina. Y entonces en una noche, era Navidad, una cosa así, este muchacho estaba escondido como en un cuarto de baño y pues tenía mucho frío. Él ya era consciente de que esto se estaba terminando. Lo vio, lo miró, se quitó él su abrigo, se lo puso por encima y le dijo: has sido un buen chico. Esto lo digo porque también lo hizo. No estoy diciendo que esto sea empatía, es lo que estábamos hablando, que él veía en la gente con la que experimentaba, pues que eran simplemente material, como bien decían los papeles de la SS, ¿no? Que fue muy eficiente en su cantidad de material. Has dicho, bueno, disculpa Ana, has dicho que destruyó pruebas cuando fue consciente de que la guerra se perdía. Es decir, era plenamente consciente de que lo que hacía estaba mal. Efectivamente. De que le iban a coger, no por alemán, sino por asesino. Sí, por las cosas que no entraban dentro de... Entonces no cabe la empatía del asesinato de guerra. Él sabía que lo estaba haciendo mal y que le iban a buscar, que le iban a coger, que no tenía la misma responsabilidad que un guardián o que el chofer. No, sabía que iban a ir a por él, por eso destruyó pruebas, por eso no puede haber empatía ninguna. Sabía que lo que hacían no estaba bien. Sí, totalmente, sí. La palabra empatía queda totalmente fuera de este tema, totalmente cierto. Lo que pasa es que me cuesta tanto entender cómo podía hacer unas cosas y luego podía hacer otras, porque quizás tenga el concepto de bueno y malo, y no tengo muy estudiado el concepto de psicópata o cualquier otro concepto que se le pueda atribuir. Él pasó su última noche en Auschwitz el 17 de enero, ¿vale? Y bueno, con el tema de lo que destruyó, pues por ejemplo, él hizo construir una maravillosa mesa de mármol, que era donde él realizaba sus experimentos, con unos grifos de níquel excelentes, el suelo rojo, todo eso mandó que lo tirasen abajo, por supuesto, y fue donde tenía una doctora que trabajaba para él. Cuenta la doctora que bueno, esa noche entró, no le dirigió la palabra, que normalmente siempre pues venía pegándole voces o cualquier cosa, ¿no? Es que se me ha venido un episodio que he leído, perdón, y no sé si contarlo. Y cogió todos sus papeles en 2 cajas y se las llevó. La metió en su furgoneta y se fue. Y aquí es donde empieza la captura y la liberación de Mengele. Si queréis os cuento lo que le pasó una vez con la doctora. Entró hecho un loco, pegando voces, porque estaban calentándose unas papas asadas allí, los enfermeros y demás. Entonces, bueno, pues pegando que eran unos, en fin, que con razón terminaban con ellos, que es que no tenían, que hacían allí mismo comiendo y asando patatas, que es que no tenían, que eran unos mendigos, que no eran limpios, que no eran pulcros, que no eran una raza superior y tal. Y la doctora, para calmarlo, le dijo: mire, tengo un feto que ha salido, y cogió del cubo, tengo un feto intacto que ha salido entero del vientre de la madre. Entonces Mengele se calmó por completo y, como niño chico en Navidad que abre su regalo, cogió el feto y se puso en ese momento a estudiarlo, a analizarlo, a abrirlo, etcétera. Solo le interesaba el estudio, era impresionante, lo calmó así. Eso está escrito ahora tiene el libro, sobre todo en el que he leído estas cosas, ¿vale? Por si queréis tenerlo en la mesita de noche. Muchas gracias. Qué detalle. Sí. Bueno, que menos, que yo he pasado unas noches...
He pasado unas noches que para mí se han quedado, ¿eh? Y para mí se están quedando las noches que yo he pasado. Bueno, vamos, ha sido una manera más rápida, si queréis, con el tema. Y ahora vamos ahora empezamos con el madre mía, esto no puede ser, no me lo puedo creer. Y fue la capturación, liberación y cómo se libra de todo. Recordad el famoso tatuaje del grupo sanguíneo, ¿de acuerdo? Su mentor sacó, como he dicho antes, 2 cargamentos, cuando esto ya ocurre, ¿no? Cuando ya dan con ello y demás, del Instituto de Investigación de Berlín, sacó 2 cargamentos. Y Mengele se escapa hacia el oeste, se une a una unidad en retirada, estuvo 2 meses con ellos y cambió su uniforme de la SS por otro uniforme oficial de menos rango. Cada paso que daba era maravilloso para decir, madre mía, es que se libró por esto. Pues ese cambio que hizo del uniforme le sirvió. Evidentemente no lo identificaron de primera, ni por el uniforme, ni porque no tenía el tatuaje en el pecho. La unidad se quedó en la parte central de Checoslovaquia con la esperanza de que cambiara la suerte y se pusiera en contra del ataque ruso. El 2 de mayo Mengele había llegado a la zona de los Sudetes, donde descubrió un hospital de campo motorizado alemán. Para su sorpresa, uno de los oficiales era un amigo de antes de la guerra, con los que había estudiado y que había sido también compañero con su mentor, el doctor Hans, que había participado en experimentos médicos legítimos con gemelos antes de la guerra en el instituto de Frankfurt, de su mentor en Frankfurt. Este tenía un bisabuelo judío y demás, pero bueno, como era bastante eficaz, eficiente y demás, pues tanto el mentor de Mengele como Mengele pues tuvieron buen trato con él. No le importó que tuviese antecedentes judíos. Este doctor Hans lo reconoció desde el principio, por supuesto, y no dijo nada. No dijo a nadie que pertenecía a la SS y luego le habló con gente que tenía allí de contacto y le permitió que se quedase en el hospital. O sea, que ya no estaba dentro ya no estaba huyendo, ya volvía a estar dentro de otro hospital. A manos de este doctor que habló y dijo que era un médico de gran prestigio y tal. Él siempre fue negando. Y además fue excusatium non petita accusatium manifesta. Él fue diciendo, no escuchéis lo que se vaya a decir de mí, que es todo mentira. Así que otra cosa más para decir que realizó todo lo que realizó. Algo habrías hecho. Con su nueva... Dime. No, que digo que algo habrías hecho, es lo que dices. Claro, si tú ya vas por ahí diciendo todo lo que escuchéis de mí es mentira, pero lo van a decir, pues yo es que yo no he escuchado nada todavía. Con su nueva unidad, Mengele trabó relación íntima con una joven enfermera. A esta enfermera fue a la que le encasquetó, por decirlo de alguna manera, esas 2 cajas de papeles. Él sabía de escritos y de estudio y demás. Él sabía que cuando la cogían a ella no le iban a hacer nada, porque simplemente era una enfermera y tal, la iban a soltar y como muchos los papeles pues caerían en manos de alguien o se quemarían o demás, porque él no quiso destruir tampoco pruebas allí en el campo, pues por los motivos que sea, porque también tendría a su enemigo o gente que luego rebuscase cualquier... El caso es que no quiso dejar ninguna pista en ningún sitio, se llevó la pista consigo mismo, ¿vale? Y luego esta mujer, evidentemente, ocurrió lo que él pensó, no la detuvieron ni nada y los papeles, pues no se sabe lo que pasó con ellos. La unidad comenzó a desplazarse, la unidad a la que se perteneció, se quedó allí en este hospital, comenzó a desplazarse hacia el noroeste para adelantarse al avance ruso. Y la noche del 8 de mayo de 1945 se firma la rendición incondicional. Mengele cruza la frontera de Checoslovaquia y entra en Sajonia, lo que ahora es la Alemania del Este. La unidad se asentó en una estrecha franja de tierra de nadie, donde rusos y americanos se habían comprometido informalmente a no entrar. Menos de 40 kilómetros separaban a las 2 potencias. Unos 1.500 soldados alemanes quedaron atrapados en una pinza ruso-americana, en la confusión, y la unidad se dividió. Cuando se detuvo en el bosque, Mengele vio que se había separado del compañero, de Hans, y temió que sin el apoyo de este y sin su encubrimiento se descubriese la identidad suya sobre la SS. Aunque el coronel Hultmann, lo deletreo Hultman, sospechaba que Mengele era un hombre de la SS disfrazado, esta sospecha sería clave en la libertad posterior. Quedaros con este nombre porque este nombre es muy importante para otra escapada que tuvo Mengele, ¿de acuerdo?
De alguna manera Mengele mantuvo la farsa durante 6 semanas y el 15 de junio las tropas estadounidenses entraron en la zona y hicieron unos 10.000 prisioneros alemanes. Mengele no estaba entre ellos, se escapó por el momento con éxito, pero su libertad fue corta. Al cabo de pocos días fueron capturados y llevados al primer campo americano. Mengele se reunió con Hans, capturado el mismo día, y como había supuesto, la enfermera a la que dejó los documentos fue puesta en libertad. Tras el final de la guerra, la administración aliada fue tan caótica que algunas listas de buscados no llegaron a los campos de detenidos hasta el verano de 1945. Es clave si la lista de buscados de Naciones Unidas estuvo alguna vez en manos de las autoridades del campo donde estaba Mengele. Lo más probable es que nunca se sepa, y si la tuvieron fueron unos negligentes, evidentemente. Además, Mengele tuvo la suerte de que los estadounidenses decidieron procesar a los prisioneros con rapidez. Ellos lo que querían era volver a la normalidad cuanto antes, volver a poblar la zona alemana, etcétera. Entonces aquí hubo esto es que cualquiera lo ponía en orden, ni los americanos pudieron, o sea, lo hicieron de la manera que pudieron. Entre esas, la inteligencia de Mengele, las cosas que fueron a su favor, que en todos sitios donde iba era de prestigio, era reconocido, tanto por, si no era por su padre, era por su trayectoria, porque se movió muchísimo cuando estudió. Y vamos a tener en cuenta que hasta ahora ha sido más larga su trayectoria de estudio, de movimientos, de contacto, que su trayectoria en Auschwitz, que solo se centra a 21 meses. Todo lo demás, todos los otros años, fue contacto con muchísimos otros médicos. Entonces, se le juzgaba, se le seguía, se le condenaba por 21 meses de vida, pero él ya tenía 30 y pico años. Entonces, todo esto fue una suma de que a Mengele no se le pudo, es que no se le pudo capturar. Estaba convencido de que era cuestión de tiempo que lo reconocieran como algún médico de Auschwitz, y se preocupó tanto que llegó a sufrir una depresión, el pobre. Pidió que su amigo le pidió que examinara a un médico y demás, y bueno, sí, le dieron una medicación para la depresión. Pero a ver, tenemos que entender que esta gente no sabía lo que Mengele había hecho, ¿vale? Y si lo sabían, pues lo compartían, pero hay que entender que no estuvieron con él en Auschwitz, simplemente que él había sido un médico de prestigio en Auschwitz, pero no tenían ni idea, todavía no había salido a la luz, todavía los prisioneros no habían dado su testimonio, ni había salido a la luz absolutamente nada, ¿vale? Sí, un médico reconocido y ya está. Eso es. Claro, ya está, entonces pues le ayudaban, evidentemente, y tiene depresión, pues nada, vamos a tratarlo. Huthman este compañero estaba en posición única, los estadounidenses lo habían designado miembro personal de prisión. Esto es lo mismo que pasó en Auschwitz, se cogían a presos y tenían posiciones relevantes, y ahora pues pasó lo mismo. Estadounidenses cogen a prisioneros alemanes y los ponen en situaciones relevantes. ¿Qué ocurre? Pues que uno de ellos era su amigo también. Así que pues nada, otra vez las puertas abiertas. La buena suerte siguió funcionando, porque bueno, en una de estos viajes para moverlo de un sitio a otro, bueno, pues con libertad del conductor decide apearse del camión y se apea, así, tal cual, y sigue andando, porque él de alguna manera sabía que aquello iba todo, que igual que a él le llegaban los camiones y los trenes, esos camiones también iban a llegar a otro sitio, ¿no? Entonces él se apea y en mitad del camino se encuentra a un granjero que iba con 2 bicicletas. Aquí ya le habían falsificado la documentación. ¿Recordáis lo de Hultman? Uh-huh. El nombre de Hultman. Sí. Vale, ya le habían falsificado la documentación con este nombre, ¿vale? Entonces él ya llevaba encima la suya y la de Hultman. Cuando encuentra a este granjero que iba en bicicleta, llevaba 2 bicicletas, le dice, mira que voy a tal pueblo, bueno, pues mírate, yo voy para allá, móntate y vámonos. ¿Qué pasa? Que él tenía miedo de que en el camino pues hubiera algún control estadounidense y le pillasen con la documentación encima. Entonces deja su documentación original dentro del manillar de la bicicleta que el granjero le presta y coge su documentación falsa y se la guarda en la camisa y nada, pues con esa se queda. Se dirige a la casa de su amigo el doctor Miller y de su esposa. Pidió que contactaran con su familia, ya que es donde da señales de vida a su familia de que está bien y demás, pero nada más, ¿vale? Este era farmacéutico
farmacéutico, ¿vale? Le abren la puerta, lo reconocen. Él incluso le dice a este hombre que quiere entregarse y decir toda la verdad. Este hombre le convence de que no haga eso y de que le va a ayudar a escaparse. Esa misma noche llevan los estadounidenses a la casa de este farmacéutico, se lo llevan a él, se llevan a la mujer y no se llevan a Mengele porque se escondió en una habitación trasera de la casa y evidentemente nadie buscó porque nadie buscaba a Mengele, buscaban al farmacéutico. Entonces se volvió a escapar de nuevo. Durante la semana siguiente surgió la oportunidad de un refugio seguro. Y fue que, claro, ¿qué ocurría aquí de manera social? Pues que las casas de campo, las grandes granjas y todo esto, la gente que había ido a la guerra, los padres y las familias se habían quedado sin los hijos, sin la gente más joven y sin los adultos y las personas que trabajaban en las grandes granjas de estas tierras. Entonces, esto aparece también muchísimo en las películas, de alemanes que se escapan y se refugian en granjas trabajando y haciendo trabajos de granjeros y nadie pregunta. A mí me viene bien porque tú me haces de mano de obra y tú me das techo y me escondes y aquí no me va a buscar nadie. Entonces ven muchísimas películas, también lo habéis visto en algunas. Ahora mismo tengo una en la cabeza, pero no recuerdo el nombre, perdón. Bueno, el nombre de Hurtman, ¿vale? Lo cambia porque él siempre supo que iba a llegar el momento en el que la documentación se iba a ver y la U la cambia por una H, la L le pone una doble L. El caso es que lo cambia por el nombre de Fritz Hollmann, que también era una persona, un amigo suyo que había conocido. Aquí ya había pasado el tiempo, en 1946, y una ginecóloga muy obsesionada, porque trabajó con él, hay muchos testimonios, no solo de los supervivientes, sino de los doctores. Recordad que cogió casi a 50 doctores para que trabajasen con él. Muchos querían hablar y contar todo lo que habían vivido. Y una ginecóloga llamada Gisela Perl quiso hacerlo, pero porque salió una falsa noticia de que habían capturado a Mengele. Entonces, bueno, ella quiso contar los testimonios simplemente. Pues le dijeron que era una falsa noticia, que no era cierto, que se perseguía a Mengele, que ya tenían conocimiento de este médico, de lo que había hecho y demás, pero que no, que era una falsa noticia y que no sabían dónde estaba, que no podían encontrarlo. La familia también testificó que no sabían nada evidentemente, vamos, es que esto es evidente, que no sabían absolutamente nada de él, sabían perfectamente dónde estaba, en la granja que estaba, en el pueblo que estaba. De hecho, la mujer lo visitaba cada 2 semanas, aunque la relación ahí se deterioró muchísimo porque la mujer ya se había echado una pareja y esto él no lo aceptaba. Y la familia, bueno, pues evidentemente declaró que no, mira, mi marido lo han tenido que matar porque no sabemos nada de él. Pues ya está. Es como cuando se quiso afirmar que eras de raza aria, los testimonios valían, bueno, pues aquí también valían. Entonces, pues ya está, y lo dieron por muerto, ¿vale? La respuesta que le dieron los estadounidenses a la ginecóloga refleja la confusión, la desorganización y la falta de cooperación entre las secciones estadounidenses que intentaban llevar nazi a juicio y sin darse cuenta del alcance de la carta que ella escribió, dieron por hecho erróneamente que Mengele era uno de los 40 hombres de la SS que estaban siendo juzgados por el Tribunal Supremo Nacional de Polonia en Cracovia. Bueno, la huida a Europa. Si queréis, paramos, vale, y comentamos, porque yo es que os digo, ¿vale? Aquí ahora ya sí se queda, os lo voy a decir así de manera rápida, pero no voy a profundizar ni en fechas ni en nombres. Se queda prisionero como mucho 2 semanas porque hay un infortunio de una persona que le va a preparar los papeles para que coja un barco y se vaya a Buenos Aires, y resulta que está de un periodo vacacional. Entonces, bueno, pues cuando pasa el control, le sospechan, evidentemente, lo meten en la cárcel y tal, y tiene que estar unas 2 semanas allí. Y bueno, todo se vuelve a su orden, al orden de la buena suerte de Mengele, cuando este hombre se incorpora tras un periodo vacacional y ya le arregla la documentación. Con la suerte también de que los papeles se lo habían arreglado para irse en el barco, en un pasaje de turista, y bueno, por haber estado 2 semanas en la cárcel por un error de organización, le dan de segunda clase.
¿vale? Así que nada, coge su barco, se va a Buenos Aires y lo que ocurre ya aquí, que esto también es otra etapa. Nos da para otro programa. Da para otro programa. Otra etapa donde también experimentos, etcétera, incluso contactos con dictadores, médicos de gran reputación, etcétera. Y no sé si queréis que os cuente más cosas yo. Que hablásemos un poquito, ¿no? Ya estamos la opinión que no nos llega la camisa al cuerpo, entre otras cosas. Sí, porque este hombre es que, claro, que lo que decíamos, empatía cero y además comportamientos psicópatas, evidentemente. Claro. Es decir, hay una desconexión de la realidad que le hace, bueno, pues no pasa nada si yo cojo a una persona, a un niño, a una tal y la mato, es que no pasa nada, es que como estoy investigando, o sea, esa desconexión son rasgos. Yo una vez leí el sufrimiento totalmente. Una vez leí que había lo que hemos dicho al principio, que había soldados que les costaba el cumplir las órdenes. Sí. Pero eso, había gente que se negaba, como el soldado este que he contado al principio, pero otros sí que se adaptaban. Se adaptaban en el sentido que lo hacían, lo normalizaban, y si al primer día me costaba pegarle un tiro a este señor, al segundo me costaba menos, al tercero ya es rutina. El siguiente, claro. Exactamente. Eso pasa, yo creo que a todo el ser humano, por ejemplo, con los olores. Tú puedes tener un olor muy fuerte, pero si día a día te manejas entre ese olor, lo terminas asimilando. Sí. Efectivamente. Pero yo este doctor Mengele, yo le considero que incluso disfrutaba con su trabajo y disfrutaba con lo que estaba haciendo. Dentro del sadismo, personas. ¿Lo colocarías ya? Dentro del sadismo. Yo creo que sí, para mí. Hay especialistas, como leí antes, que dicen que no disfrutaba, que simplemente lo tenía como algo, bueno, pues como que era su trabajo. Y su proyecto final era la investigación y otras cosas, pues esto no le daba a él. Quiero decir que como Mengele, o sea, que no fue el único, que hubo como Mengele y hubo peores. Lo que también hay que ser realista un poco y hay que no lo vuelvo a decir, que no estoy justificando, ¿vale? Pero la leyenda que se ha creado a raíz de este personaje también, porque al final termina siendo un personaje que si no lo pudieron capturar, lo que está claro es que las cosas con los gemelos, esos experimentos con los gemelos, con los niños, con todo lo que hemos dicho, eso está claro que lo hizo, porque hay testimonios de personas que se quedó reflejada, incluso de gente que trabajó con él. Eso no está en cuestión, ¿de acuerdo? Pero ya también hay muchísimas otras cosas, y allá hay una leyenda, ¿no? Como el ángel negro, ¿no? Es que hubo muchísimos ángeles de la muerte en esta etapa, muchísimos. Y si no hicieron esta fechoría, hicieron otra, ¿vale? Entonces, pero es verdad que, bueno, él se ha quedado como una figura así del ángel de la muerte, pues por lo que suele pasar con gente que no se llega a capturar, o que no se llega a saber 100% de esa persona, o que la documentación no llega. Entra la categoría ya de mito, claro. Y además incluso se le pueden aplicar muchísimas cosas que incluso no ha hecho. Lo bueno, claro. Lo de los camiones, por ejemplo, eso está, lo de los 300 niños, los camiones y el fuego. Lo bueno es verdad que la manera de actuar era muy parecido a lo que hacía con los barracones, ¿no? Pues si tengo que mandar a las cámaras de gas 600 mujeres para que un barracón se me quede vacío, ¿vale? Pues para poder hacer esto. Que no le importaba un carajo. Eso es festividad. Yo lo bueno hubiera sido que lo hubieran cogido y hubieran experimentado dentro de su cabeza. Es lo que pide el cuerpo. El cráneo, mira, que has dicho, Juan, has dicho eso. El cráneo de Mengele está en una universidad forense, lo estudian, ¿eh? Los huesos de Mengele están en la Universidad Forense de Sao Paulo, me parece. Y lo estudian. Que lo hubieran estado bien, que lo hubieran abierto así vivo, como en vivo como a uno que le sacó un riñón en vivo sin anestesia. Lo más mínimo, que lo hubiesen hecho lo más mínimo. Sí, y le cosió y dije, a trabajar. Y sin anestesia ni nada, sin analgésico ni nada, se puso a trabajar otra vez. A ver, que le faltaba. Pero es la que decía Ana, es que hubo. Pero ¿sabes qué pasa? Que si lo hubiesen. Sí, Ana, perdona que te haya interrumpido. Muchísimo. Pero es que lo peor ya no es que si lo hubiesen cogido,
si lo hubiesen, mira, por ejemplo, al doctor o a la persona a la que se le, porque ya sabéis que esto es de mucho, pero siempre recae sobre alguien, ¿no? El tema de la eutanasia de antes de todo esto, ¿vale? La eutanasia para esas personas que hemos nombrado. Bueno, pues a esta persona se la juzgó y no se la encarceló porque era mayor. Y se dijo que esta persona no va a pasar los últimos días de su vida en una cárcel. Entonces lo pusieron en libertad. Y el colega duró casi 30 años más. Entonces, si a Mengele quizás lo hubiesen cogido, ¿qué le hubiese pasado? ¿10, 15 años de cárcel? A ver, que mejor que lo hubiesen cogido que no que hubiese seguido haciendo lo que siguió haciendo, ¿no? Según quién lo hubiera cogido. Según quién lo hubiera cogido, claro. Es que me estaba acordando cuando el Mossad fue a Buenos Aires, cogió a Adolf Eichmann, lo llevó a Jerusalén y lo colgó. Que es lo que pide el cuerpo. Y ahora si lo hubiese cogido, ahora vamos, y ahora entramos en la disputa del ojo por ojo. ¿De verdad pensáis que si algún familiar de esta gente lo hubiese cogido, hubiese tenido la sangre fría de hacerle lo que él hizo, o hubiesen sido más humanos y no se lo hubiesen hecho? Habría de todo, yo creo. A sangre fría lo que dice es, es lo que te pide el cuerpo. Realmente no es lo que hay que hacer, evidentemente. No, yo tengo claro lo que yo haría si a alguno de mis hijos le hacen algo, ¿eh? Yo soy más de Hammurabi ese. Y yo también. Yo tengo 2 niños y yo tengo súper claro lo que yo haría. Lo tengo súper claro, vamos. Bueno, no voy a... Sí. Exactamente, pero bueno. Mira, yo sí os quería comentar que me estaba acordando cuando, escuchándote el programa, quería recomendar un libro que no va de Auschwitz ni de Mengele, pero sí va sobre la Segunda Guerra Mundial y la maldad. Es de la época, es un testimonio de época, se llama Caput, y con K-A-P-U-T-T, con 2 T's, y está escrito por un oficial italiano, por un oficial fascista italiano, que se quedó, pues, la que decíamos, oye, esto no era para lo que habíamos venido aquí, ¿sabes? Claro. Y es de principio a fin, pero desgarrador. Pero desgarrador. Tiene que ser muy interesante. Pues ahí se ve humanidad. En ese libro se ve humanidad, ¿no? Sí. O sea, la visión del... Tiene que estar muy interesante. Hay páginas que cuesta creer en la humanidad, ¿eh? Hay páginas que cuesta bastante creer en la humanidad, pero sí. ¿Sabes? Sí, ese libro seguramente seguramente no. Ese libro es más desgarrador, evidentemente, que este que yo he dicho, que bueno, que lo pongo por aquí, se llama El Ángel de la Muerte, de la muerte nazi, Mengele. De la historia de las es mucho más desgarrador, evidentemente, porque este simplemente, hombre, a ver, está con testimonio, está con documentación, está con el diario que él escribió, con testimonios del hijo, de la familia, de compañeros, testimonios de supervivientes algunos, pero el que tú dices es desde la primera línea de fuego. Este libro se escribió en hojas sueltas que iba repartiendo este oficial a conocidos suyos, porque si lo cogían los SS, pues está claro que se lo iban a cargar. Entonces incluso estuvo hasta el embajador español en Finlandia, llevaba algunas de esas hojas metidas en la suela del zapato, y luego al final de la guerra las reunió y publicó el libro. Es una historia curiosa y es de los, pues lo leí bastante jovencito, de estos libros que tenía mi padre por ahí, y es de los que, ostras, te dejan marcado, pero marcado totalmente. Hay que mirarlo todo, y es que en las peores épocas de la historia, con la gente peor de la historia, también surgen las mejores cosas de la historia, con las mejores personas de la historia, porque hay mucha gente que sacrificó su vida para salvar a muchísimos prisioneros, tenemos ahí la famosa lista de Schindler, evidentemente, y muchísimos otros que sacaron a niños de campo, a mujeres, y también hay que decir que cuando aparece el demonio, el diablo, llámalo como quiera, también aparecen ángeles, también aparece la humanidad. Que cuando la vida nos pone la peor cara, también nos pone la mejor cara.
Y yo creo que, bueno, que de todo esto lo mejor es quedarse, pues, como lo que tú dices, Joaquín, con la gente como ese autor que dio a conocer lo que él vivió y que estuvo ahí, pues porque le tocó estar ahí, pensaba que iba a otra cosa, o como gente que arriesgó su vida pues para salvar a muchísimas personas o a las que se pudo. Eso es. Bueno, pues yo creo que ha sido un excelente retrato de, muy bueno, de esta figura. De esta figura y... Nada, bueno, Ana, cada vez te superas más y nos sorprendes. Y nos sorprendes. No esperaba este programa. Es que me enseñáis muy bien. La próxima el canibalismo. Déjame dormir una semana, Juan. Bueno, vamos a hacer una cosa. Te despedimos ahora fuera de antena. Voy a poner un poquito de música por aquí. Que, por cierto, he aprovechado y he hecho una canción instrumental con una inteligencia artificial que he puesto Joseph Mengele, música clásica, tal, y es lo que ha salido aquí. O sea, que es una canción que vamos a estrenar ahora mismo en relación al tema que hemos tratado. Subo un poquito la música y te despedimos, ¿vale? Quédate por ahí, un segundo. Entonces, ¿te ha gustado la musiquilla esta que te he puesto? Me ha gustado esta musiquilla, sí. Sí. Pues mira, espera que te dejo otro poquito, mira. Sí, muy tétrico, muy bien. Para mí la IA nos va a jubilar, ¿eh? Sí, pero para mí lo ha clavado. O sea, sí, yo escucho ahora mismo esto y eso es lo que... Y va con el programa. La hemos tenido de fondo mucho tiempo, esta musiquilla, mientras que estaba hablando Ana, que por cierto, menudo programa el de hoy, qué bueno. Un programa. Y la hemos estado teniendo de fondo. Han salido estas dos cancioncillas, pero que no te voy a dar el pez, te voy a dar la caña y pescas tú lo que quieras aquí en la... Sí, yo tengo la caña, yo creo. Sí, la caña la tienes. Lo que pasa es que hay que saber poner el cebo. Claro. Que hacer los prom. Yo hice un tema musical de ¿dónde cenamos en la Navidad? Y en la portada de Nicolás. Bueno, ya le hemos dado las gracias a Ana, se las volvemos a reiterar y ir pensando que voy a poner ya Siniestro Total. ¿Qué hacemos la semana que viene? Que tenemos programa. Hay que hacer uno de los nuestros. Ya no me digas que vas a hacer que estamos invitado, ya recibiendo críticas. Ya somos la comidilla del pueblo. Sí, está por ahí. Yo creo que el cura en el sermón de hoy nos ha nombrado. Sí. Otra semana sin programa. La pereza, estaba hablando de los pecados. ¿Has hecho una rima? La pereza. Otra semana sin programa. ¿Has hecho una rima? Mira, no. Pues mira, sin haberlo preparado me ha salido un pareado. Bueno, pues mira. Qué poético que estás. Tienes en la primavera. Sí, tienes eso. San Valentín cerca, estas cosas. Para la semana que viene, ¿qué hacemos? 244. Por venir. Sí. ¿Te va a dar tiempo a hacer algo o tenemos que preparar nosotros? Que sin vivir. No lo sé. Todas las semanas igual. No lo creerán. La gente no lo creerá. La tarde de antes, y estamos aquí a las 8:30, a las 8:15, dice, espera que estoy terminando. Que estoy en ello. No doy para más. Estoy estresado. Sí, entonces de momento no podemos dar ninguna pista. Nada, de momento nada. Vale, bueno. Yo os voy a hablar de... Bueno, tengo pendiente y me voy a meter con ello la historia de el nacimiento de nuestro pueblo. Hombre, os dejé que el primer maestre de la Orden de Santiago había subido desde el Tajo estaba en el Alto del Cerro. Sí, aquí al lado de nosotros, a acabar la Santa Cruz. ¿Aquí con la espada? Sí, eso dice la leyenda. Lo que va a ser leyenda también, porque os la voy a desmontar la semana que viene. De verdad, lo voy a boicotear. Mira que no hay espada ni nada. Bueno, vamos a ver lo que hay, ¿no? Déjame, no te voy a dar más pistas. Tú no me dices ni el título de lo que vas a hacer y quieres que yo te diga. Si no es hermoso lo que voy a hacer, si no lo sé. Qué plan. Hay barrancos por ahí que puedes caer rodando, que no pasa nada. Y Joa, ¿usted qué tiene? Pues me voy a mover más o menos en las mismas fechas que tú, pero no aquí, sino en Francia. Siglo XII, siglo XIII. Siglo XIII, exactamente, con un personaje poco conocido, tal vez porque estuvo fuera, pero eso, le voy a dar chicha para una biografía. Ronaldinho. Blanca de Castilla. Ay, casi. Al poste. Casi. ¿Hay fantasma? Fantasma. ¿Hay fantasma? ¿Dónde hay fantasma? En Sigüenza, de Blanca de Castilla. De Blanca de Castilla, en Sigüenza.
Pues luego me lo cuentas. En el parador y no se me porque a mí no me ha salido nada. El castillo de ¿cómo que no? No. Si esta estuvo toda la vida en Francia. A ver si me encuentro, a ver si es otra blanca. Otra blanca. Puede ser otra blanca. Claro. Blanca del Castillo. Blanca de Castilla. Pero te vuelvo a repetir que yo estuve durmiendo en el parador hace unos meses. ¿Y no viste fantasma? Nada, no se apareció nadie. Se apareció un camarero que unos ronquillos allí, pero no. Y ya está. Y eso sí, a la entrada tienen así una especie de esculturas con luces por dentro que son esfinges o no, efigies. Es decir, la cabeza. Bustos, que no me sale la palabra, bustos. Eso no lo metéis con la musiquilla, Vale, venga, lo ponemos. Y eso sí está muy bonito, pero fantasmas no. Bueno, así que pues nada. Ya te contaré yo un día ese programa. Vale, pues entonces Blanca de Castilla, seguimos con el pueblo y lo que tú nos quieres contar. Programa 244, ya daremos las redes sociales el próximo día, que hoy vamos ya pegados de tiempo. La damos 2 veces y así ya. Vale, 2 horas. Me equivoco con una. Adiós, Joaquín. Hasta luego, chicos. Hasta luego.